Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Dios les bendiga. Mi nombre es Dani Córdoba, el siervo inútil. Continuando con el tema sobre ah, la verdad de la confesión según la Biblia. Cabe recalcar y recordar que la palabra de Dios nos invita, nos guía, nos lleva a confesar nuestros pecados con Dios. Ya hemos visto en el video anterior, ¿verdad? Con todas las citas que le di, sí que tanto el rey David dirigió sus oraciones confesando sus pecados única y exclusivamente con Dios. El Padre Nuestro, que Jesús nos da como una instrucción, como una guía de también cómo dirigirnos a Dios, incluye la confesión de pecados, cuando dice ahí, y perdona nuestras deudas, como así también nosotros perdonamos, ¿sí?, a los que nos deben. Bueno, otras traducciones habla directamente del pecado y perdona nuestros pecados como así también nosotros perdonamos a los que han pecado en contra de nosotros, en otras versiones. Bueno, ese es un ejemplo muy claro y muy vivo, ¿sí? Si usted, amigo católico, tiene un mejor argumento que llevar sus plegarias, sus oraciones, sus ruegos, sus súplicas y la confesión de sus pecados mejor que a Cristo, entonces yo no sé dónde está basada su fe, yo no sé dónde está basada su esperanza, porque si usted confía más en un hombre y que le hace desviar la, la fe, le hace desviar la confianza hacia un hombre y se la quita de Dios, esta fe es una fe que lo lleva o le lleva a maldición. ¿Sí? Tal vez ya habrá oído cuando alguien, sobre todo hay un sacerdote católico, dice que la oración, que la súplica debe ser dirigida a un sacerdote y no a Dios mismo, y que no es, una persona no está bajo maldición si uno confía en el hombre. Hay algo de verdad en todo esto. Yo confío en ciertas personas, en ciertos humanos, en ciertos hombres, ¿sí? Pero esa confianza no me desvía de mi confianza que le tengo totalmente en Dios. ¿Sí? Yo confío en mi esposa, pero esa confianza que yo tengo en mi esposa no desvía la, la confianza que yo tengo en Dios. Hay cosas que mi esposa no puede hacer por mí y yo tengo que confiar en Dios. Hemos pasado por situaciones muy, muy, muy difíciles y la fe de ella ha decaído mucho. Entonces yo tengo que poner mi esperanza en Él, ¿sí? Por ejemplo, veamos la vida de Job. Job fue un hombre recto, justo delante de Dios, siempre hizo lo recto y cayó en desgracia, ¿sí? Um, Tanto que pues perdió a sus hijos en un día, ¿verdad? Perdió sus cosechas, perdió su ganado, perdió su riqueza en total, solamente se quedó con su esposa. y, y la mujer le fue de tropiezo a Job. En mi caso, pues mi esposa no ha sido tropiezo, pero simplemente con verla afligida, pues yo también me aflijo. Y me imagino que la esposa de Job estaba más que afligida, hasta enojada con Dios, porque le llegó a decir, ¿todavía mantienes tu rectitud delante de Dios? Maldice a Dios y muérete. y,
Y en este caso, la mujer estaba tratando de desviar la fe, sí, la confianza que Job tenía sobre Dios. De hecho, llegaron sus supuestos amigos y le dijeron, ¿sabes por qué estás así? Por pecador. Mucho te la diste de santito y todo, y mire que no sé qué, mira ahora cómo estás. Eres un hijo del demonio. Bueno, así, ¿verdad? Pero casi se lo dijeron, sabes que eres un pecador y por eso es que Dios te tiene así. Y bueno, pues ya conocemos la historia. Dios restituyó a Job todo lo que había perdido. Sí, pero siempre va a haber alguien que nos va a tratar de desviar la fe, la esperanza, la confianza que tenemos en Dios. ¿Sí? Aún aquellos que se dicen ser nuestros amigos vendrán con palabras bonitas y todo. Y ¿has considerado tu vida delante de Dios? Y ese fue mi caso, ¿sí? En la iglesia donde yo asistí, pues desafortunadamente perdí mi trabajo, perdí mi casa, perdí los carros que tenía, ¿sí? Me quedé con una deuda que yo no dormía, estaba yo angustiado, ¿sí? Y yo crecí en un lugar donde hablan de prosperidad, hablan de reclamarle a Dios ah, la riqueza, ¿sí? De reprender a Satanás y darle y de darle patadas hasta que nos suelte, ¿verdad? Y nos deje gozar de nuestra libertad económica. Y las cosas no son así, ¿sí? Siempre hay algo que nos va a hacer tratar de llevarnos por el camino equivocado de la fe, ¿sí? De la confianza en Dios. No mal para como reseña, ¿sí? Esto ya lo han leído muchos. Ya lo han leído muchos y es menester que entendamos cómo un sacerdote católico está tratando de desviar la confianza y el derecho por convicción propia de ir con Dios a ir con un hombre. En Jeremías 17:5 dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Sí? Otra vez lo voy a leer y vamos a analizarlo. ¿Sí? Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. No, si lo leemos hasta ahí, tenemos que desconfiar de todos. ¿Sí? No podemos desconfiar de todos. Nosotros sabemos en quién podemos poder poner un poco de confianza. ¿Sí? Porque entonces si yo saldría a la calle tendría que estar viendo a todo mundo. ¿Sí? Estamos en un mundo tan malo y perverso que sí hay que fijarnos, ¿verdad? Sobre los pedófilos. No estoy hablando de los sacerdotes, ¿eh? O de los violadores o los asaltantes, ¿sí? Entonces hay que estar alertas en ese aspecto, pero no puedo desconfiar de todos. Entonces, si aquí nada más leemos lo que dice aquí, maldito el varón que confía en el hombre, entonces podemos desconfiar en todos. No, la cosa es que dice aquí, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Aquí cabe la confianza que el católico le tiene al sacerdote al irse a confesar con el sacerdote y no con Dios. Allí, amigo católico, usted se está haciendo maldito, ¿sí? ¿Por qué? Porque está confiando más en el sacerdote más que en Dios para confesarle sus pecados. En el video anterior doy demasiados versículos. De hecho, el Salmo 51 es una oración completa a Dios confesando sus pecados. David, después de que había cometido adulterio, y bueno, pues nació el bebé, obviamente el bebé nació en pecado, y pues el profeta le dijo que el bebé no iba a vivir,
¿sí? David le pesó mucho lo que él había hecho y se confesó con Dios. Lea el Salmo 151. Es un salmo hermoso donde habla de una comunión íntima con Dios, ¿sí? Porque dice ahí, en lo secreto me has hecho entender sabiduría, ¿sí? Jesús dice ahí, y entrando a tu aposento con la puerta cerrada, ahí en lo secreto, entonces, la cosa es secreta entre usted y Dios, entre mí y Dios. Ahí está el detalle de la confesión, ¿sí? No, jamás usted va a leer en la Biblia que usted tenga que ir con una persona a confesar su pecado. Ahora, vamos a hablar de la intercesión de la iglesia y el perdón de pecados, según lo que dice Santiago, Santiago 5. Voy a leer el versículo 16, pero vamos a leer los versículos anteriores y posteriores para que sepamos a qué se refiere. Santiago 5:16, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice ahí, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahí está la prueba, dicen muchos católicos, ¿verdad? Ahí está la prueba. Tenemos que confesarle nuestros pecados al hombre. No, para empezar dice ahí, confesaos, fíjense bien, vuestras ofensas unos a otros. Vamos a ponerle aquí, en lugar de ofensas, vamos a ponerle pecados. Confesaos vuestros pecados unos a otros. ¿Qué dice unos a otros? Dice aquí, ve con el pastor. No. Ve con el anciano. No. Ve con el diácono. No. Mucho menos dice, vete con el sacerdote a confesarte. Dice ahí, unos con otros. Ahora, significa que yo tengo que decirle a Pancho Pantera, oye Pancho Pantera, vengo a confesarte mis pecados. Mira, fíjate que yo bla 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 y que dice así y que no sé qué y que a Chuchita la bolsearon. ¿Eso significa? No, significa que si yo hice algo en contra, si yo ofendí a Pancho Pantera, yo le tengo que decir, oye Pancho Pantera, tengo que confesarte algo. Ah, sí, ¿qué? Bueno, no sé si ya lo habrás oído, pero si no, pues tarde o temprano lo vas a oír y yo tengo la culpa. Yo fui el que divulgué un chisme de ti. Oh, sí, sí, ¿cómo qué? Pues bueno, pues mira, como tú eres Pancho Pantera y estás bien fortachón, pues me dieron celos, me dio envidia y anduve hablando mal de ti y dije esto de ti y bla, 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 bla. Oh, pues como que me llegaba el rumor, pero no, no, pues mira, antes de que crezca todo esto, perdón, confieso, estuve celoso, tuve envidia de ti y pues bueno, la gente me ha hecho entender que eso no es conducta de un cristiano. ¿Me perdonas, Pancho Pantera? Pues sí, te voy a perdonar. Pero también quiero que sepas algo, siervo inútil. Este, pues sí, la verdad, yo también me creo mucho, sí, sí, soy muy fortachón y todo. Y pues la verdad me estaban molestando tus comentarios y ya tenía planeado darte una paliza. Pero qué bueno que me vienes a pedir perdón, y a confesarte con lo que has dicho, pues yo también te confieso que me daban ganas de darte una paliza. ¿Me perdonas, Glup? Mejor lo perdono porque es así, así está de fortachón Pancho Pantera, me va a dar una arrastrada muy buena. Mejor lo perdono. Eso se refiere, ¿sí? Eso se refiere. Dice ahí, confesaos vuestros pecados unos a otros. Y después dice aquí, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, ¿usted cree que mi oración le va a dar el perdón a Pancho Pantera
y le va a dar la salvación o la sanación. No. Vamos a leer los versículos anteriores para que veamos a qué se refiere totalmente esto. Porque muchas personas piensan, bueno, si los protestantes dicen que el único intercesor y el único mediador entre Dios y los hombres, ¿por qué entonces aquí está la intercesión de los santos, la intercesión de la iglesia, la intercesión entre hermanos en Cristo Jesús? ¿Sí? ¿Acaso mi oración va a ser que la persona se salve? No, ahorita vamos a ver a qué se refiere. Otra vez, en Santiago 5, del 13 en adelante dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y dice aquí, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¡Wow! Ahí está la prueba, diría un católico. ¿Sí? Entonces también nosotros tenemos la potestad de absolver de pecados. No, no está diciendo eso. Primero está diciendo, ¿verdad? Que si alguien está afligido, que se haga una oración. Ahora, ¿para qué es esta oración? ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo. En mi caso, ¿verdad? Que yo estuve afligido por la situación que tuve, donde perdí todo y casi pierdo mi familia por eso. Bueno, entonces me aflijo y llega una persona, un verdadero siervo de Dios, y sabe de mi situación y me dice, cierra tus ojos, voy a orar por ti. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús me acerco hacia ti para pedirte por la vida del siervo inútil. Está pasando por una necesidad y por una aflicción que ninguno de nosotros a lo mejor puede entender. Pero te pido que tú le llenes de paz su corazón. Hazle recordar las promesas que tú tienes para él en tu palabra. Porque tú dices en tu palabra, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y bueno, y sigue la oración. ¿Qué está haciendo con esta oración en mi aflicción? Es recordar que Dios tiene todo en sus manos. Así como pasó en la vida de Job, ¿verdad? Las pocas personas que llegaron a darle el aliento también se lo dijeron. Job, tú eres una persona justa, ¿sí? Solo recuerda quién es el que tiene control de todo, ¿sí? Entonces, la oración esta está ayudándome a mí a que yo recuerde que Cristo Jesús nos prometió darnos solución a nuestras aflicciones. No estoy diciendo que nos va a dar felicidad o una vida mejor, no. Dice ahí, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sí? Entonces yo empiezo a recordar las promesas de Dios. Job es un ejemplo de que él vivió en aflicción y que si él la superó, yo también puedo superarla en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué está haciendo? La oración me está dando fe y confianza en Dios. No que esta persona, que este hermano, me esté bendiciendo con el poder que él tiene para darme la fortaleza. No, la oración de él me está ayudando a recordar las promesas de Dios. Dice aquí, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Lo mismo. Si una persona está enferma y recordando la oración del Padre nuestro, vienen los ancianos y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino. Se echa tu voluntad aquí en la tierra, así como en el cielo, y hágase tu voluntad. Hermano, no sabemos si usted va a vivir o va a morir por la enfermedad que tiene. Pero hay una cosa que sí le vamos a garantizar, que si usted parte hoy de esta vida, usted va a estar con el Señor. ¿Tiene usted alguna cuenta pendiente con algún hermano? Es hora de ponerlo en las manos de Dios. ¿Sí? Ahorita le voy a decir por qué esto. Póngase a cuentas con el Señor. Usted sabe en qué ha fallado,
Si le ha fallado a Dios mismo o le ha fallado a algún hermano de la congregación. Continuamos, porque dice aquí, ungiéndole con aceite en el nombre de Jesús. Dice ahí, y la oración de fe salvará al enfermo. La oración de fe. La oración de fe consiste en que la persona reconozca que tiene alguna falta, ya sea con algún hermano de la congregación o con Dios mismo. ¿Sí? Entonces, ya con la oración del Padre Nuestro, la persona está identificando que Dios está en el cielo y que tiene que ser santificado. Un hombre llegó con Jesús y le dijo, Maestro, ¿qué tengo que hacer para merecerme el reino de los cielos? Bueno, pues ve y vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres. ¿Sí? Señor, antes de eso le dijo, bueno, ve entonces, cumple los mandamientos. Ama a tu prójimo como a ti mismo y a Dios sobre todas las cosas. ¿Sí? Fueron 2 mandamientos, resumidos de los 10 del Decálogo. Ama a tu prójimo como a ti mismo y a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Señor, yo he guardado eso desde mi juventud. Bueno, pues ahora vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres. ¿Sí? Entonces, la oración nos ayuda a recordar que tenemos 2 cosas por las cuales arrepentirnos si hemos cometido alguna falta con algún hermano o con Dios mismo. Y es el momento para ponernos a cuentas con Dios. Por eso es que dice aquí, y la oración de fe salvará al enfermo. Entonces los ancianos orando por él, Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nuestro reino, se echa tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Sí? Tu voluntad, Señor, es que reconozcamos que tenemos pecado y que tenemos errores. ¿Sí? Tu voluntad, Señor, es que reconozcamos que nuestro amor al semejante tiene que ser el amor semejante al tuyo. Y el amor que tú nos tienes, nosotros tenemos que expresarlo de la misma manera. El enfermo va a estar oyendo todo eso y va a estar pensando, ¿habré lastimado a alguien y no me acuerdo? ¿Habré hecho algo delante de Dios? Y así, el enfermo está escuchando la oración. Y entonces el enfermo, de repente, entre tanta palabrería en la oración, escucha algo que lo hace recordar una falta. ¿Sí? Vamos a verlo de esta manera. Yo soy el enfermo y que ya estoy en fase muy crítica, no terminal, pero crítica. Oh, pues sí, fui a la tienda y el cajero me dio dinero de más y no se lo regresé. Ay, Dios mío, perdóname, eso es robar y me di cuenta y no quise regresarlo. Pensé que era bendición tuya, que así hacen muchos. Ay, bendición de Dios, recibí más dinero del que debía. No, eso se llama robar, ¿sí? Entonces, yo reconozco que me robé ese dinero. Entonces, Dios mío, perdóname, mira que si, si salgo de esta enfermedad, lo voy a ir a regresar, Señor. Pero perdón, Dios mío. Y dame oportunidad de ir con esa persona a pedirle perdón. Y si no, al menos dame las fuerzas para poderme levantar y decirle a esa persona que a lo mejor ya lo corrieron de su puesto de cajas porque han de haber pensado que se robó el dinero. Entonces, perdóname, Señor, ayúdame a buscar a esa persona y remendar mi culpa, mi error, mi pecado. ¿Sí? A eso se está refiriendo. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Por qué? ¿Serán perdonados por los ancianos? No. ¿Serán perdonados por el pastor? No. Mucho menos serán perdonados por el sacerdote. ¿Sí? Entonces, busque usted la lógica y el sentido común en todo esto. Aquí no está diciendo que nosotros tenemos la capacidad de perdonar pecados de otros, a menos que sea un pecado que haya sido en contra de nosotros. Por ejemplo, hay mucha gente en Facebook cuando hace comentarios, son ofensas. Algunas son ofensas y son muy, aparte de ser agresivas, son muy
obscenas, son muy groseros. Bueno, a estas personas no necesito decir perdono, yo de antemano los perdono, ¿sí? Y si yo he cometido alguna falta públicamente, ¿verdad? Espero que alguien me lo haga saber y yo le pido perdón, ¿sí? Ahora, decir ignorante, decir idólatra, decir otro calificativo que en conducta, en tradición y costumbre, que una persona hace no es una ofensa, no es una agresión obscena, es una verdad. Que se sienta como una ofensa, bueno, pues lo siento mucho, ¿sí? No podemos cambiarle el apelativo, el significado de las cosas. El adúltero es adúltero, el fornicario es fornicario y adúltero, ¿sí? El idólatra es idólatra, el ladrón es ladrón, el asesino es asesino, el ignorante es ignorante. Entonces, no son ofensas, ¿sí? Claro que hay de ofensas a ofensas, ¿sí? Tonto, ¿verdad? Menso, o en otras palabras más duras, ¿verdad? Como estúpido. Dependiendo del tono y de la dirección en que se dé, llega a ser ofensa, ¿sí? Pero en todo ese tipo de cosas que son calificativos para describir a una persona, no son ofensas, a menos que se dirijan ya con otro tono y con otro sentido, ¿verdad? Entonces, pero si yo he sido obsceno con alguien, yo le pido perdón, ¿sí? Le voy a pedir perdón. Y más si fue público. Mi ofensa fue pública, pues bueno, tengo que aprender que en público tengo que pedir perdón. Si la ofensa fue entre nosotros, bueno, la gente no tiene por qué saber. Fue entre nosotros y tengo que pedir perdón. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Eso es lo que quiere decir la intercesión de los santos. ¿Sí? Podemos ver más ejemplos de confesión entre hermanos. Les decía yo en el otro video anterior acerca de lo que es la confesión entre hermanos. Recuerden que uno de los sinónimos de confesión también es dar testimonio, ¿sí? Eso significa confesarse. Yo voy y me confieso con los hermanos. Lo que los sacerdotes estaban haciendo con Juan el Bautista para acercarse al río Jordán y ser bautizados para el perdón de pecados, en otras traducciones, en otras versiones de la Biblia, tanto católicas como cristianas contemporáneas, dice ahí para la confesión de pecados. Bueno, pues Jesús, vemos que él no fue a confesar sus pecados porque él no tenía pecado. Y los fariseos tampoco ellos iban a confesar sus pecados. ¿Por qué? Porque ellos se creían santos. Estos sacerdotes no se consideraban pecadores. Se lo dijeron a Jesús. Nosotros somos hijos de Abraham, no somos hijos nacidos de fornicación. Nosotros no somos pecadores, así le dijeron a Jesús. ¿Sí? Y le dijeron eso a Jesús porque Jesús supuestamente nació, ¿verdad? Antes de tiempo, antes de que María estuviera realmente totalmente ya ligada y casada con José, ¿sí? Entonces, si ellos se dieron cuenta, yo no sé, ¿verdad? Pueblo chico, chisme grande. Todo se sabe en un pueblo pequeño. Entonces, se sabía que Jesús había sido nacido entre comillas, ¿verdad? En fornicación o en adulterio. Bueno, en adulterio no fornicación, porque María estaba desposada con José. No pudo haberlo hecho con otro. Pero ese es el pensamiento que tenían estos sacerdotes acerca de Jesús. Es por eso que le dijeron, nosotros somos hijos de Abraham, no somos nacidos de fornicación.
¿sí? Bueno, entonces, la prueba de que de que los sacerdotes no se consideraban pecadores está en, vamos a ver, en la situación en la cual Jesús habla sobre este sacerdote fariseo y el publicano. Vamos a ver esta situación en la que Jesús da como ejemplo. Está en San Lucas 18 del 10 en adelante. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. ¿Sí? Ahí el sacerdote estaba, además, cheque, ¿con quién se estaba confesando supuestamente el sacerdote? Estaba confesando su santidad, no su pecado, pero se estaba confesando. ¿Con quién? Con Dios. Y vea, él no estaba diciendo, ay, yo soy pecador. No, no, está diciendo, gracias porque yo no soy pecador, yo no soy ladrón, injusto, adúltero, ni aún así como este publicano. El publicano era una persona que trabajaba para el gobierno romano, para el imperio romano. El publicano era el encargado de recaudar los impuestos, los tributos al César. Y el publicano, pues en ocasiones, cobraba de más. Eso que cobraba de más se lo guardaba. Y eso es como se hacían ricos los publicanos. Eran ladrones. Dice, ayuno 2 veces a la semana, doy mis diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Sí? ¿Qué queremos ver aquí? Que bueno, para empezar también, bíblico, ¿verdad? ¿A quién se acercó el publicano a orar? A Dios. ¿A quién se acercó el publicano para confesar sus pecados? A Dios. Y fíjese bien, el mismo sacerdote se acercó a Dios para confesarse. Porque confesar es eso, significa declarar. Él estaba declarando que él era un santo, ¿verdad? Que él no pecaba ni con el pétalo de una rosa. Ahora, volviendo al tema el, el fariseo se consideraba un hombre que no pecaba. El fariseo consideraba que también tenía que dar su testimonio. ¿En qué fueron a dar su testimonio? ¿Sí? De lo mismo que Jesús fue a hacer con Juan el Bautista. Jesús no se fue a confesar sus pecados. Jesús no se fue a bautizar para ser limpio de pecados. Jesús fue simplemente para ser iniciado en su ministerio. Recuerden que Jesús era llamado rabí, que es maestro. Jesús tuvo que haber pasado exámenes orales en el sentido de que tenía que citar verbalmente libros del Antiguo Testamento, enteros, verbalmente. Se reunía un Sanedrín, se reunía un grupo de religiosos conocedores de los libros, porque si a alguno se le pasaba algo, pues ahí estaba el otro, no, se equivocaste, tienes que volver a empezar. No, ya no te lo sabes bien, ¿sabes qué? Vete a estudiarlo bien y después vienes a recitarlos.
Bueno, pues estos sacerdotes también fueron. ¿Por qué? Porque eran rabís, eran maestros de la ley. ¿Sí? Estos sacerdotes también eran intérpretes, eran escribas. ¿Y qué fueron? Fueron a decir, aquí estamos nosotros. Si alguien necesita de Dios, aquí estamos nosotros. Es por eso que Juan el Bautista les dijo, generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Ahora les digo que hagan frutos dignos de arrepentimiento. Les dijo, hipócritas. ¿Sí? O sea, Juan el Bautista les está diciendo, no me digan que vienen a dar testimonio. No me digan que vienen a confesarse ustedes como los grandes maestros y los grandes intérpretes de la ley. Ustedes son hipócritas. A mí no me engañan. Mejor vayan a hacer realmente obras dignas de arrepentimiento. ¿Sí? Es por eso que Juan el Bautista luego protestó. Por eso es que nosotros los protestantes nos manifestamos en contra de las mentiras y de la hipocresía de los sacerdotes católicos. Ahora, volviendo al tema de la confesión pública, ¿verdad? De la confesión pública, de que también nosotros los cristianos hacemos ese tipo de confesión pública. Cuando yo me convertí a Cristo, nuevamente lo vuelvo a repetir, sí, pasó un tiempo y di mi testimonio, di mi confesión de lo que yo hice antes. No di mi confesión o mi testimonio para que la gente me perdone. No. Este testimonio da fe, da hecho de que yo cambié de vida. Que si yo fui fornicario, pues ya no lo soy. Que si yo fui adúltero, pues ya no lo soy. Que si fui ladrón, ya no lo soy. Que si fui mentiroso, ya no lo soy. Ya esas cosas pasaron. Dice ahí en la Biblia que el Señor Jesucristo nos da una vida nueva. ¿Sí? Dice el apóstol Pablo en este sentido. Dice, todas las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Sí, dice el apóstol Pablo en esta manera. Dice, de tal manera que el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces nosotros tenemos que dar testimonio, ¿sí? De que esa vida vieja pasada ya quedó ahí, atrás, en el pasado, y ahora soy una nueva criatura. Bueno, en Hechos vamos a ver cómo estas personas se confesaban. Hay que leer todo, parte de este capítulo de Hechos 19, porque aquí habla sobre unos exorcistas ambulantes, hijos de un tal Ezeba. Pero, ay Dios, vamos a leer el versículo 19, donde dice, y asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. En los versículos 17 y 18 dice, y esto fue notorio a todos los que habitan en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Ese es el testimonio que ellos estaban dando, estaban confesando. Hay que recordar que uno de los sinónimos de confesar es dar testimonio, ¿sí? O declarar. Aquí ellos estaban declarando que ellos se dedicaban a la magia, que se dedicaban al mundo espiritista, ¿sí? Ahora vamos a leer el capítulo, no el capítulo entero, sino la situación entera, ¿no? Vamos a ver. Hay que recordar que Pablo estaba predicando en Éfeso
estaban predicando en esas provincias griegas, y se llevaba por mano de Pablo con el poder de Dios, sanando enfermos y liberando endemoniados. Versículo 11 en adelante de Hechos 19. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían, lo que decía yo. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitan en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor. ¿Sí? ¡Wow! Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, oye bien, la magia, entregaron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Aquí ellos no vinieron: vengo a confesarme, miren, yo soy un espiritista, soy un exorcista ambulante, y yo hago esto y bla, 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 y bla, bla, bla. No. Después de que pasó todo este embrollo, ¿verdad? De que estos exorcistas ambulantes fueron golpeados y sacados desnudos de este endemoniado, se dieron cuenta que la cosa no era así, porque ellos usaron el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús por el que predica Pablo, pero ellos no predicaban el Evangelio. Oyeron de Jesús y oyeron de Pablo, pero los espíritus no tenían conocimiento ni de ellos mismos. ¿Sí? Sí, sabemos quién es Jesús. Sí, es Dios. Y Pablo, no, también lo conocemos. Está ungido por el poder de Dios. Pero ¿ustedes quiénes son? Y se los agarró una paliza que les dio a los 7. Los sacó heridos y desnudos. Y la gente se preguntó: ¿por qué? ¿Cómo fue posible? Es que ellos no predican a Jesús. Ellos no predican el Evangelio. Ellos quisieron sacar provecho en este exorcismo ambulante. Sí, en este exorcismo improvisado. ¿Sí? Entonces, dijeron: entonces, ¿cómo le hacemos? Acepten a Jesús, cambien de vida, dejen la idolatría, ¿sí? Porque en Éfeso eran idólatras, ¿sí? Las provincias griegas, tanto como romanas, no, eran idólatras, tenían decenas de dioses. Entonces, fíjense bien lo que dice aquí, por eso dice en el 18, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Yo también practicaba esto, entonces renuncia. Sí, yo voy a renunciar. ¿Y qué pasó? 19. Así muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y quemaron delante de todos. Eso es dar testimonio, eso es dar confesión. Se estaban confesando con todos, no con un sacerdote. Además, ya vimos qué les pasó a los hijos del sacerdote, ¿verdad? Y si hubiera estado ahí el sacerdote, le pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque los demonios no reconocen a alguien que no está al servicio del Evangelio. Por eso es que Pablo dice en Romanos: por lo cual yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, ¿sí? Poder de Dios para salvación, primeramente, ¿verdad? Al judío, al romano, al griego, al mexicano, al venezolano, al argentino, al católico, ¿sí? Entonces, no se avergüence del Evangelio. Amigo católico, ¿qué pretexto tiene usted para no acercarse a Dios?
¿Qué le hace creer que un sacerdote va a escuchar su confesión de pecados y que él le va a absolver de pecados cuando dice la Biblia que no, que es Dios quien absuelve? Absolver significa quitar culpa, ¿sí? Eso significa absolver. Entonces, nadie puede quitarle la culpa de su pecado, solamente Cristo Jesús. Si usted piensa que acercarse a un sacerdote es mejor que acercarse a Jesús, entonces su fe y su esperanza está en un hombre, como lo dice este texto que leímos, ¿verdad? Que maldito el varón que confía en el hombre y pone por carne, ¿verdad? Entonces, y ahí se aparta de Dios, se aparta de Jehová, se aparta de Yahvé. Piense, el sacerdote lo está haciendo apartarse de Dios. No, usted tiene que ir con el sacerdote. ¿Dónde dice eso en la Biblia? No lo dice la Biblia. Yo le animo, le exhorto, lo guío a que usted busque a Cristo Jesús. Él es el único que puede escuchar su oración. Es el único que puede absolverlo. Es el único que puede perdonarle de pecados. Es el único que puede limpiarlo de pecados. ¿Sí? El sacerdote, para empezar, no es un ministerio aprobado por Dios. Ningún católico hasta ahorita me ha podido probar, ¿verdad?, que el sacerdocio es un ministerio aprobado por Dios. Sí, me sacan muchos versículos, pero les digo, ok, dime qué dice anteriormente. Ah, continúa, dime qué es lo que dice. Sí, se está refiriendo al sacerdocio levítico, no dice que es sacerdocio católico. Pero no es que en nuestros tiempos Dios desechó al sacerdocio levítico porque era un sacerdocio imperfecto. Bueno, entonces dime dónde dice en la Biblia que Dios sustituyó o reemplazó el sacerdocio levítico por el sacerdocio católico, porque el sacerdocio levítico era imperfecto y no servía. A ver, dime dónde dice eso. Si me lo enseñas con la Biblia, yo te voy a creer. ¿Sí? Entonces, usted decide. El ejemplo que dio un sacerdote, ¿verdad?, acerca de los 10 leprosos. Decía él, usted va a ser como el protestante que dice, yo ir con el sacerdote, ni loco, ni arrastrado, ni muerto. ¿Sí? Pero leamos bien la historia. ¿Sí? Jesús le dijo a 10 leprosos, vayan y preséntense con los sacerdotes. Dice que mientras iban de camino, fueron sanados. ¡Wow! Fueron con los sacerdotes y fueron sanados. Pero ¿qué pasó? Que hubo un protestante que dijo, yo ir con los sacerdotes, ni loco, ni enfermo, ni muerto, ni arrastrado, yo voy con un sacerdote. Cuando vio que era sanado, se regresó y postró su rostro en tierra y adoró. Y dijo Jesús, ¿dónde están los otros 9? ¿Acaso no eran 10? Corrieron con los sacerdotes, ¿sí? Pero ¿a quién tocó Jesús? ¿A quién le dijo, ven y levántate? Tu fe te ha salvado. Una cosa es ser sano y una cosa es ser salvo. Los 10 fueron sanos, pero ¿quién fue salvo? El loco protestante que dijo, yo ir con el sacerdote, ni loco, ni enfermo, ni arrastrado, ¿sí? Solamente un loco protestante decidió no presentarse con los sacerdotes. Entonces hay que leer la Biblia, ¿sí? El sacerdote el toro le convenía decir hasta donde nada más se sanaron los 10 leprosos. No le convenía leer que hubo uno que decidió regresarse con Jesús. ¿Usted con quién va a ir, amigo católico? ¿Se va a ir corriendo con los sacerdotes a confesarse? ¿O se va a ir a su cuarto, a su aposento, a su recámara, ¿verdad? A su habitación, cerrada la puerta, confesándose con Cristo? Yo le digo esto porque le amo.
Yo le digo esto porque deseo que usted sea salvo. No solamente deseo que usted sea sano si tiene una enfermedad. No solamente deseo su sanidad, deseo su salvación. ¿Sí? Puede que usted tenga un milagro en la Iglesia Católica y puede que usted sea sano, pero ¿es usted salvo? En la palabra de Dios se nos enseña, el mismo Jesús lo dijo, mira, si tu mano derecha te es ocasión de pecar, mejor córtatela. Es mejor entrar al reino de los cielos manco y no enterito al infierno donde te estés quemando. Si tu ojo te es ocasión de pecar, quítatelo. Es mejor que entres tuerto, ¿verdad? Al reino de los cielos y no que entres enterito al infierno donde vas a ser quemado eternamente. Ahora, ¿qué quiere decir esto? No quiere decir que te cortes la mano, que te saques el ojo. Lo que está diciendo la palabra de Dios es que a Dios le interesa más tu salvación que tu sanación. Si Dios te otorga la sanidad, qué bueno. Pues ahora procura tener la salvación. Pero si no la tienes, si Dios no le place sanarte, porque esa es su voluntad, por eso oramos nosotros, Señor, que se haga tu voluntad. Hay personas que dicen, no, yo reclamo mi sanidad, Satanás, demonio de enfermedad, yo te reprendo. No, eso no enseña la Biblia. ¿Sí? Por la sangre de Jesús. No, tampoco eso enseña la Biblia. Señor, que se haga tu voluntad. ¿Por qué? Porque a Jesús le interesa que tú seas salvo, no que seas sano. Pero si con tu salvación obtienes tu sanidad, perfecto. Esa fue la voluntad de Dios y mucho motivo para regresar con Jesús y darle gloria, honra, la alabanza, ¿sí? Y confesar solamente nuestros pecados con Él. Bueno, no me queda más que terminar con esto y Dios los bendiga. Si hay alguien enfermo escuchando y viendo este video, si hay alguien que tiene una necesidad espiritual, bueno, quisiera terminar con una oración. Y mientras yo recito el Salmo 51, usted que está ahí con una necesidad grande, ¿verdad? Cualquiera que sea, yo no la conozco, necesita sanidad, necesita perdón, cualquier cosa que usted necesite, solamente vaya directamente con Jesús y expóngale su necesidad. Exponga que usted tiene algo que está estorbando, que haya una comunión directa con Dios y una confianza plena con Dios, ¿sí? Y también quiero hacer yo esta oración por mí mismo. Ahorita que yo empiezo a recitar el Salmo 51, esto no es una oración para repetir, no. Es una manera de inspirarnos de cómo llevar nuestras plegarias y nuestras confesiones a Dios. Así que también esto es para mí, siempre ha sido para mí. ¿Por qué? Porque también soy una persona con defectos, con errores. Yo también cometo pecados, ¿sí? Sería yo muy mentiroso que no los reconociera y dijera yo que soy un santo y que no hago nada. Sí, yo también cometo errores y tengo pecados. Cierre sus ojos, escuche y empiece a tener un diálogo con Dios acerca de su vida. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo,
y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tus rostros de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al espíritu contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Perdona, Señor, mis errores, perdona mis pecados. Soy una persona sujeta a las imperfecciones. Si cometí algo en contra de un ser humano, en contra de mi prójimo que es hecho a la imagen tuya, perdóname, Señor. Si he dicho algo que te ofenda a ti, Dios mío, perdóname también. Lo he hecho por ignorancia, lo he hecho tal vez hasta por gusto, pero cualquiera de los casos que estos sean, Señor, no imaginé que te estaba ofendiendo, no imaginé que estaba ofendiendo a mi prójimo, y por eso te pido que me perdones. Te he confesado mi culpa aquí en lo secreto, te he confesado mi falta, porque yo reconozco que tú eres justo y fiel para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Sé propicio a mi pecador. A ti, oh Yahvé, Dios de los cielos, Dios de los ejércitos, te lo he pedido en el nombre de Jesús. Amén. Esta oración también es para mí. Espero que le haya tocado su corazón, no lo que yo dije, la palabra de Dios. Y espero que esta oración le haya ayudado a encontrar que no hay mejor camino que Cristo para confesarle sus pecados y ser perdonados. Dios me los bendiga y estaremos en contacto en los próximos mensajes. Amén.